¿El equipo cuál es? Equipo 2. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar nuestro tercer examen departamental. Tenemos como introducción que legislación aduanera es el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la importación, exportación, circulación y depósito de mercancías. Su aplicación está expresamente encomendada a la aduana, así como cualquier norma dictada por este dentro de sus competencias. La siguiente, por favor. Conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia aduanera. El concepto de materia aduanera es que ayuda a llevar ciertos límites de poder respecto al comercio, esto con motivo de preservar la economía de la nación y el crecimiento de la economía. Hay ciertos artículos relevantes dentro de la materia aduanera, entre ellos está el artículo 1, en que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. El artículo 28, que habla que quedan prohibidos los monopolios en los Estados Unidos mexicanos o prácticas monopólicas, y el artículo 133, que dice que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, serán la ley suprema de toda la Unión. Siguiente. Tratados internacionales en materia aduanera. Siguiente. Un tratado internacional es un convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Siguiente. El Tratado de Libre Comercio consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Tenemos como sus objetivos, entre ellos, eliminar barreras que afecten o mermen el comercio y promover las condiciones para una competencia justa. Siguiente. El Código Fiscal de la Federación. Siguiente. Su concepto es el ordenamiento jurídico que define los conceptos fiscales fundamentales, fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales, la forma de ejecución de las resoluciones fiscales. Está estructurado en 196 artículos. Siguiente. Tenemos que engloba de los artículos 1 al 125. Siguiente. En donde menciona las infracciones por defraudación fiscal, la documentación que la ley exige, además para interponerse los recursos administrativos, el proceso que se debe realizar y quiénes son los que son considerados residentes, además del concepto de domicilio fiscal, de las empresas. Siguiente. Ley aduanera y reglamento. Se encarga de regular las relaciones internacionales sobre importaciones y exportaciones. Siguiente. Tiene por objeto regular a quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean por sus propietarios, poseedores y destinatarios remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia. Los artículos relacionados a este tema engloban desde el artículo 1 al 203, en donde nos habla de los conceptos de mercancía, merma y producto, los medios de transporte que ingresan a la aduana, los días hábiles que pueden ingresar a dicho país, el concepto de importación temporal, lo que concierne a sus procesos, los impuestos, las responsabilidades que tiene un agente aduanal, además los impuestos que se pagan o no se pagan conforme a la ley. Siguiente. Ley de Comercio Exterior y Reglamento. Siguiente. La Ley de Comercio Exterior regula, promueve el comercio exterior, además de incrementar la economía nacional. Sus facultades son el Ejecutivo Federal, Secretaría de Economía y las comisiones auxiliares. Tenemos como origen de mercancías la aplicación de cuotas compensatorias en el país de origen. Los aranceles se dividen al valor, específicos y mixtos, los no aranceles o trabas de tipo administrativo. Siguiente. Concepto de prácticas desleales, que es la discriminación de precios y el daño material a la producción nacional. Sus medidas de salvaguarda son que regulan y restringen la importación de mercancía,
Su promoción de exportadores es la consolidación y mejoría cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de productos manufacturados. Además que las infracciones y sanciones administrativas que menciona es la falsificación de datos, divulgar información confidencial y proporcionar datos o documentos falsos. Siguiente. La Ley de los Impuestos Generales de Importación, Exportación y Tarifa. La siguiente. En este caso, como ingenieros textiles, nos interesa la sección 8, que son las pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias, y la sección 11, que son materias textiles y sus manufacturas. Siguiente. Las reglas de carácter general en materia de comercio exterior y sus anexos, RCGMCE. ¿Qué es el RCGMCE? Son las normas jurídicas rigurosamente subordinadas a la ley aduanera y sometidas a los principios de reserva, preferencia y primacía de la ley. Las reglas generales del comercio exterior abarcan el título 1, disposiciones generales y actos previos al despacho, el título 4, que es regímenes aduaneros, título 5, demás contribuciones, y título 6, actos posteriores al despacho. El reglamento interior del SAT, el RISAT. ¿Qué es el RISAT? Es el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y es un conjunto de disposiciones internas de cada organización en las que se describen las medidas de orden técnico, administrativo, aspectos funcionales, derechos y obligaciones del personal administrativo y directivo. El artículo 1. El Servicio de la Administración Tributaria es como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables. El capítulo 2 de la Administración General de Aduanas dice que el artículo 11 compete a la Administración General de Aduanas, el artículo 12 compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Aduanas y el artículo 11 bis de la Administración General de la Auditoría del Comercio Exterior. El artículo 36 bis compete a la Administración General de la Auditoría del Comercio Exterior. El diagrama legislativo del comercio exterior. Comenzamos con la determinación de la fecha de entrega de mercancía, después procedemos al depósito ante la aduana y un reconocimiento previo de la mercancía, la elaboración de un pedimento, el pago de las contribuciones y por último la salida de la mercancía del recinto fiscal. Continuamos con un reconocimiento aduanero en el cual se define con un semáforo en verde o en rojo. Si el semáforo es verde, continuamos con la salida de mercancía de la aduana, después se revisan las irregularidades detectadas y por último el pedimento de la rectificación. El origen de las aduanas. Una breve historia de la función de las aduanas es que existieron desde la antigüedad para regular la entrada y salida de mercancías a los pueblos, recaudaban fondos y se destinó para aumentar la riqueza de un país. En la historia nacional de 1509 a 1535, las importaciones eran de México y de las colonias españolas hacia España. En 1551 se edificó la primera instalación portuaria en Veracruz. En 1601, la primera aduana en tierra, que fue ordenada por Felipe II. El arancel general interno para los gobiernos de las aduanas marítimas del comercio libre del imperio fue publicado el 15 de diciembre de 1821 en un México ya independiente. En 1913 se crearon las secretarías, el AD en 1981 y el 1 de julio de 1997 se creó el SAT. Los tipos de aduanas. Están las aduanas fronterizas, que son 19 en la frontera norte y 2 en la frontera sur de México. Las aduanas marítimas son 17 y están establecidas en las zonas portuarias. Las aduanas interiores existen 11 y se encuentran cerca de los centros de producción y distribución. Todas ellas se encargan de regular la entrada y salida de mercancías de todo tipo que ingresan al país o salgan del país. El despacho aduanal es un conjunto de pasos y formalidades para poder desaduanizar las mercancías en comercio exterior. Pueden ser tanto restricciones y regulaciones arancelarias y no arancelarias y dependerán del régimen aduanero, origen de mercancía y su correcta clasificación. Entre los actores de despacho aduanero tenemos al importador, la aduana, agente o apoderado aduanal, el recinto fiscalizado, bancos que ahora son transferencias bancarias, prevalidadores y dictaminador aduanero. Siguiente. Entre el conocimiento de embarque o Bill of Lading tenemos el máster, que son mercancías consignadas a diferentes propietarios o carga consolidada, y el house, que es el desagrupaje realizado al conocimiento máster. El conocimiento de carga tenemos que es guía aérea o Airwall Bill, o carta de porte o vía terrestre. Siguiente.
Regímenes aduaneros tenemos 6, régimen definitivo, el temporal, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación de recinto fiscal y recinto fiscalizado estratégico. Siguiente. El SAI-M3 es un sistema computarizado para la elaboración y validación de pedimentos que detecta inconsistencias o aprueba las operaciones a través de una firma de validación y ayuda a los agentes y apoderados a cumplir todos los lineamientos. La FEA es una firma electrónica avanzada que adjunta datos en un mensaje electrónico identificando al emisor como si se tratara de una firma autógrafa, brinda seguridad a las transacciones electrónicas y que ahora es la ventanilla única. Siguiente. Pedimento y documentos anexos. Este documento permite introducción o extracción de mercancía, teniendo como fin declaración de impuestos al comercio exterior. Manifiesta lo que es descripción técnica comercial de la mercancía, su origen, su clasificación, monto de contribuciones y cuotas compensatorias y el régimen aduanero. Siguiente. Los documentos que la acompañan son dependiendo si es importación o exportación, depende del artículo 36, su fracción. Entre otros encontramos factura comercial, su comprobación, origen de precedencia, su garantía, entre otros documentos. Siguiente. Los Incoterms encontramos que son 11. Está en fábrica, franco transportista, transporte pegado hasta, transporte y seguro pagados hasta, entrega en terminal, entregado en el sitio, entregada, derechos pagados, franco al costado del buque, franco a bordo, costo y flete, coste, seguro y flete. Siguiente. La función del agente aduanal, apoderado, dictaminador y representante. Tenemos que el agente aduanal tiene el permiso para exportar o importar. Él se encarga de hacer el pedimento y tiene firma. El apoderado aduanal cumple lo mismo que el agente aduanal, pero representa a lo que son empresas. Puede hacer trámites de comercio exterior en representación de persona física o moral. El dictaminador aduanal serán responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen y el representante legal son personas físicas que promueven el despacho de las mercancías sin la intervención de un agente aduanal. Siguiente. Aranceles. La siguiente, por favor. ¿Qué es un arancel? Es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de importación o exportación. Pueden existir aranceles de tránsito que se aplican a los productos que entran de un país con destino a otro. La siguiente, por favor. Los tipos de arancel pueden ser al valor, específicos y mixtos. La siguiente. Los efectos del arancel está el efecto fiscal que supone un incremento en la recaudación del Estado y en los productos con demandas inelásticas, la disminución de las importaciones de los productos sometidos al arancel y mejora la posición de la balanza comercial de los países. Aumenta el precio de los productos y aumento de la producción nacional con arancel. La siguiente, por favor. Las maquiladoras. El programa de operación de maquila permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en la transformación de mercancías destinadas a la exportación, sin cubrir el impuesto general de importación del IVA o cuotas compensatorias. Siguiente, por favor. El PITEX es un instrumento de fomento a las exportaciones que permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación importar temporalmente diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de sus productos, sin cubrir el pago de impuesto general de importación, IVA y cuotas compensatorias. Siguiente, por favor. Restricciones y regulaciones no arancelarias. Estas medidas se establecen en los siguientes casos: para corregir desequilibrios de balanza de pagos, regular entrada de productos usados de desecho o que carezcan de mercado sustancial en un país de origen o procedencia, cuando impliquen prácticas desleales de comercio internacional. Siguiente, por favor. Permiso previo. Es el instrumento utilizado por la Secretaría de Economía en importación y exportación de bienes sensibles para proteger la industria nacional, sostener la seguridad nacional y salud de la población, así como controlar recursos naturales. Siguiente, por favor. Cupos. Es la cantidad determinada de mercancías que entran bajo un arancel preferencial, arancel de cupo, a la importación durante un tiempo determinado. Siguiente, por favor. Embargo precautorio de mercancías y de los medios de transporte. Es cuando las autoridades correspondientes embarcan precautoriamente mercancías y se levanta el acta de inicio PAMA. El medio de transporte quedará en embargo en garantía del interés fiscal. Siguiente, por favor.
Las normas oficiales mexicanas establecen regulaciones técnicas que contienen información que deben cumplir los bienes y servicios para comercializarse en México, sin que representen algún riesgo. La certificación de las NOM sirve para garantizar a los consumidores que el producto cumple y ha cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad. Cuotas compensatorias del país de origen de las mercancías. Son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. La siguiente, por favor. Criterios para la determinación del origen de las mercancías. El país de origen es donde se ha operado la última transformación sustancial. Existen dos esquemas de certificación de origen: el de certificación de origen controlada y el sistema de autocertificación de origen. Este último es el más utilizado. La siguiente, por favor. Las reglas de origen. Existen dos tipos de reglas de origen no preferenciales y de origen preferenciales. La siguiente, por favor. Clasificación arancelaria y fracción arancelaria. Consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la fracción que le corresponde dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Se leen de izquierda a derecha y consta de 8 dígitos. La siguiente, por favor. Valor de mercancía. Es el valor en la aduana de las mercancías. El valor de transacción o método de valor de transacción de las mercancías importadas es la suma de la factura de la compra más el precio por traer el producto. Si este no es aceptado, se prevén otros 5 procedimientos que van descendentemente y se van descartando uno a uno, que es el valor de transacción de mercancías idénticas. El siguiente es el valor de transacción de mercancías similares, el valor de precio unitario, el valor reconstruido de las mercancías importadas y por último, el valor determinado. La siguiente, por favor. La Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, LIGE, nos ayuda a codificar las mercancías y determinar su clasificación mediante una nomenclatura aceptable internacionalmente para propósitos aduaneros y ayuda a la regularización de entrada y salida de las mercancías. Esta se divide en dos: en la LIGE, en las reglas. Las reglas son generales y compensatorias. Gracias. 4.1. LIGE. Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. La siguiente, por favor. La LIGE se refiere a la clasificación arancelaria donde todas las mercancías están consideradas bajo un código numérico de identificación universal. El propósito de esta es mantener una orden en la clasificación arancelaria y se basa en el origen, composición y uso de las mercancías. La siguiente, por favor. La LIGE consta de 22 secciones, 98 capítulos, 1.231 partidas, 5.212 subpartidas y 12.498 fracciones. La siguiente. Consta de 2 artículos y 22 secciones. La primera fracción está compuesta por la tarifa de impuestos generales de importación y exportación, que es la TIGE. Esta está compuesta por una nomenclatura la cual se compone de capítulos, partidas, subpartidas y fracciones. La segunda fracción son las reglas generales y complementarias. La siguiente, por favor. Un ejemplo de esto es el capítulo 52, algodón. Tenemos que el número 52 sería el capítulo que es el algodón, el 02 sería la partida de desperdicios de algodón, el 10 la subpartida de desperdicios de hilados, el 01 la fracción arancelaria. Como nota podemos poner que los primeros 6 dígitos de la clasificación deben de ser idénticos para todos los países miembros de la OMA. Los aranceles en México se clasifican del 01 al 98 y cuando el sexto número es 0 quiere decir que la mercancía es de primer nivel y va seguido de un guión. La siguiente, por favor. 4.1.1. Reglas generales y complementarias. La siguiente. Las reglas generales son 6. La primera es regla 1. Los títulos de las secciones de los capítulos de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. La regla 2 se divide en 2, que es A y B. La primera sería cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso incompleto o sin terminar. La B sería que cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. La siguiente, por favor. La regla 3 es cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en 2 o más partidas por aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso. La regla 3A, la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. En la B, los productos mezclados, las manufacturas compuestas se clasificarán
según la materia o con el artículo con que se les confiere su carácter esencial. Y la C nos habla que cuando no permite ejecutar la clasificación, la mercancía se clasificará a partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. La siguiente, por favor. La regla 4 nos habla que las mercancías no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores. Se clasificarán en la partida que comprendan aquellas con las que tengan mayor analogía. La regla 5 se divide en dos, que es la regla A, los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y contentos similares se clasificarán con dichos artículos, mientras que la regla 5b habla sobre que la regla anterior no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. La siguiente, por favor. Por último, es la regla 6, que es la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida. Está determinada legalmente por los textos de esas subpartidas y de las notas de subpartidas. La siguiente, por favor. Las reglas complementarias son 4. La primera nos habla que para la interpretación de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación son igualmente variadas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la sección 22. En el 2A, la tarifa del artículo 1 de esta ley está dividida en 22 secciones que se identifican con números romanos ordenados en forma progresiva, sin que dicha numeración afecte la codificación de las fracciones arancelarias. La siguiente, por favor. La 3A nos habla que para los efectos de interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Hacienda y Crédito Público, dará a conocer mediante acuerdos que se publican en el Diario Oficial de Federación las notas explicativas de la tarifa arancelaria, mientras que la regla 4A, con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías de la tarifa tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirá mediante publicación del Diario Oficial de la Federación los criterios de clasificación arancelaria cuya aplicación será de carácter obligatorio. La siguiente, por favor. Las notas explicativas son un compendio oficial de una nomenclatura en la que se basa la tarifa arancelaria. Su objetivo es explicar el contenido de las secciones, capítulos, subcapítulos, partidas y subpartidas. La siguiente, por favor. La sección 11 son materiales textiles y sus manufacturas. Esta consta de 13 capítulos, los cuales engloban del 50 al 63. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, nuestra conclusión sería que a lo largo de este periodo logramos obtener el conocimiento sobre la materia de legislación aduanera, la cual nos ayudó a comprender más a fondo qué son las aduanas y para qué nos sirven, así como el mejor manejo del código fiscal, la ley aduanera, entre otros como la LIFE. Tenemos que tener presente que el tránsito aduanero en las regiones fronterizas es el transporte de mercancías desde una oficina aduanera hasta el destino de llegada. Asimismo, logramos entender la clasificación arancelaria y los candados que se pueden ir presentando a lo largo de este, ya sea para la importación o exportación de un producto. También tenemos que tomar en cuenta que cada uno de los productos debe de pasar por las normas oficiales mexicanas, o sea, lo solicitado y los aranceles que se deben de pagar según la tarifa del producto importado o exportado. Muchas gracias. Gracias, muy buen examen, ingenieros. ¿Sí? ¿Algún comentario? Nomás un detalle ahí de, creo que Moisés, cuando hablas de 1913, dice creación de secretarías, pues hubieras puesto que eran cuando menos 8, ¿no? No todas, pero de ahí en fuera todo está bien, ¿no? Les felicito, éxito. Ya vía Zoom haremos una reunión general para darles excelentes noticias, ¿no? ¿Algo más, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, sería todo. Muchísimas gracias. No, pues ustedes estamos en comunicación. Muchas ¿Vale? gracias, profesor. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.